Hola, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos en este lindo sábado, ya iniciando. ¿Cómo ha sido su semana? Ajetreada. Comparto eso contigo. Algunos un poco más tranquila. Me gustaría compartir esa misma idea contigo, pero lo importante es de que hoy estamos llegando en esta final de esta semana y la vamos a comenzar muy bien. ¿Cómo la vamos a comenzar? ¿Cómo vamos a comenzar este fin de semana, este santo sábado? Bueno, lo vamos a hacer reunidos todos en derredor de su dispositivo móvil, tal vez de una computadora, de una televisión, para repasar la escuela sabática que en esta ocasión estamos estudiando ya estamos estudiando la lección número 9. Ahí está. Vamos a ver cómo se llama. Lo estoy haciendo un poquito de emoción. Ahí se ve. La reforma desde el papado. ¿Cómo interpretas tú esa? Me han comentado bastante acerca del título de que se estaba un poco mal. Deja tus comentarios ahí en el chat para que comentemos cómo lo ves, cómo lo observas, pero va a ser muy interesante. Así que yo te invito a que te puedas ir sumando, a que puedas ir sumando personas a esta transmisión. Vamos a estar hablando acerca de cómo las reformas de las cuales hemos estudiado desde el diluvio, hemos estudiado a Abraham, hemos estudiado la salida de Egipto, hemos estudiado este caminar de Israel en el desierto, su cautiverio en Babilonia. Hemos visto también la reforma que trajo Juan el Bautista y ahora vamos a ver cómo todas estas reformas, todas estas modificaciones a las costumbres que se tenían de manera equivocada en la religión y a esta suma de doctrinas fundamentales para que todo cristiano pudiera mantenerse firme. Ahora encontramos de que hay una contrarreforma, un movimiento que se planta directamente en lo que debió haber sido un refugio para todo el mundo, ya que iba a transmitir la verdad de Cristo. ¿Quieres enterarte de eso? Bueno, acompáñanos entonces a estudiar esta escuela sabática, pero no sin antes vamos a hacerlo sin hacer una oración. Así que te invito a que te puedas unir conmigo en una oración. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Dios. Gracias, Padre, por la oportunidad tan grande que me das de poder estar con mis hermanos, de poder acudir a ti a través de esta forma virtual de reunirnos. Sería genial que pudiéramos estar todos juntos alrededor de una mesa muy larga, pero sabemos que esta promesa nos las guardas para estar contigo allá del cielo. Mientras tanto, ayúdanos a aprovechar el tiempo y de que en ese momento al recibir el sábado, tú nos puedas tomar, tú puedas moldear nuestro corazón, nos puedas enseñar nuevamente esos principios básicos para saber detectar el error y no caer y hacer las reformas necesarias. Así que Padre, acompáñanos en ese momento. Acompaña a nuestro hermano Luis, a nuestro hermano Leandro, a nuestro hermano Roberto, para que lo que ellos vayan a decir sea tu mensaje. Gracias Dios por todo. Todo eso se lo pido en nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Y bueno, vamos entonces a estudiar la escuela sabática. ¿Cuál estamos estudiando? Estamos estudiando la reforma desde el papado. ¿Qué cosas sucedieron cuando el papado se empezó a establecer? ¿Qué se tuvo que dar previo para que existiera toda esta anomalía del evangelio fundamental? ¿Quién es el que estuvo promoviendo todo eso? Bueno, esas preguntas, esa parte de introducción, nuestro hermano Luis va a repasar la idea fundamental. Vamos a repasar lo que se dice en 2 de Tesalonicenses 2:3. Vamos a dejar en claro quién es y cómo identificarlo. Y después vamos a comentar un poco y vamos entonces a estudiar lo que diga nuestro hermano Leandro y lo que traiga nuestro hermano Roberto. Pero yo te invito a que no te vayas, invites a las personas que tú consideres importante para estar aquí con nosotros porque estamos leyendo la escuela sabática de los pioneros adventistas. Así que vámonos entonces con nuestro hermano Luis. Rezamos y comentamos. Yo te invito a que lo puedas hacer o que te reportes y levantes la manita ahí en el chat y podamos saber que tú estás presente. Así que vámonos entonces con nuestro hermano Luis Machado.
Muy buenas noches, queridos hermanos. Dios los bendiga a todos. Es un gozo para mí en esta oportunidad. Una vez más, hermanos, llevar a cabo este estudio de la escuela sabática. Hemos llegado a la lección número 9, la reforma desde el papado. Y me acompaña la hermana Dalila Copete y su servidor, Luis Machado. Hermanos, queremos agradecer a Tiempo de Reunión que nos da el privilegio para poder estudiar y compartir y llegar a los hogares de nuestros hermanos aquí en Latinoamérica y también a Centroamérica, donde llega esta señal Tiempo de Reunión. Vamos sin más preámbulos a estudiar la Biblia y hacernos una primera pregunta. ¿Qué advertencia se dio acerca de una gran apostasía antes que llegara la venida de Cristo? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hermanos, es impactante lo que el apóstol está aquí manifestando. ¿Y por qué lo decimos, hermanos? Dice que se viene a presentar realmente una apostasía, pero que nadie os engañe en ninguna manera. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque antes se debe levantar o manifestarse el hombre de pecado. Así es de que la Biblia menciona de que hay un poder, hay un hombre que se levantará y engañará. Vamos a ver, según la palabra de Dios allí mismo, en el versículo, allí mismo declaramos quién se destacaría esta gran apostasía en el mismo versículo. Aquí dice claramente, mis hermanos, acerca del hombre de pecado. Claramente, mis queridos hermanos. Pero todo esto va a suceder antes que llegue el día del Señor. Hermanos, y miremos este poder con el que se habla de un hombre realmente que está introduciendo la apostasía. Y vamos a leer lo que dice el versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Tremendo, mis queridos hermanos. Aquí claramente, vamos a decirlo en palabras claras, se refiere al papado. Vamos a llamarlo así, mis queridos hermanos, al máximo jerarca de la Iglesia católica, la cual dice que se sienta en el trono de Dios y se hace pasar por Dios. Es decir, de que este hombre, el Papa, se hace llamar el vicario de Cristo. Es decir, el que representa y es el que ha llevado a muchos pueblos, a muchas iglesias, a la apostasía universal. Entonces, hermanos, como veníamos mencionando, miremos de que el punto crucial de que este hombre se hace llamar Santo Padre.
se hace llamar, como en su momento, el vicario de Cristo. Es decir, él se hace llamar el representante de Cristo en la tierra. Tanto que se autoriza y se da la autoridad de él querer perdonar pecados. Hermanos, es triste, pero es la verdad lo que estamos diciendo. Allí está representada la apostasía universal, a la cual ha llevado el papado realmente al pueblo, a muchos pueblos, a la apostasía. Ahora miremos el versículo 7. ¿Qué frase expresa la naturaleza de esta gran apostasía? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Hermanos, esto llegará a su fin. Llegará a su fin porque Cristo viene a tomar el control, hermanos. Y su pueblo verdadero, hermano, le reconoce a él, porque él va a querer que lo adoren, este poder engañador. Pero hermanos, esto solo se termina cuando Cristo venga por segunda vez. Cuando él venga y tome el control, mis queridos hermanos, entonces nosotros como pueblo estaremos siempre preparados y reconoceremos siempre a quién debemos adorar. El pueblo de Dios conoce a quién debe orar. Pero hay muchos hermanos, muchas personas, mucha gente que se ha dejado engañar por este poder humano, que ha querido usurpar el nombre, el trono de Dios, el Hijo de Dios mejor. Así es de que este poder engañoso no va a prevalecer, porque al final va a ser descubierto y Cristo lo manifestará en gloria para darle salvación a su pueblo. Amén. Ahora, hermanos, cuando se contrasta con esto, ¿qué frase define la verdad en contra del Evangelio? 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Hermanos, nosotros conocemos a quién, al Salvador, a Cristo, al cual nosotros debemos de rendirle tributo y loor. Amén. Así es de que grande es este misterio, hermano. Sabemos de que Él ha sido manifestado allá, pero también predicado acá. Y lo veremos, hermanos, cuando Él venga en gloria con millares y millares de ángeles. Amén. Hermanos, Señor nos bendiga, el Señor nos guarde y que nosotros oremos siempre al Padre y al Hijo. Amén. Dios nos bendiga. Le doy la palabra a mi hermano Arturo. Gracias, hermano Luis, por tu participación corta, pero creo que dices al clavo en el repaso, en la introducción del texto, en hacer hincapié de cómo se manifiesta este hijo de pecado, cómo se tuvo que demostrar esos errores en los cuales se iba a introducir dentro del cristianismo. Y quiero aportar un poco a lo que nuestro hermano Luis dijo,
Y igual no me adelanto a las perlas que yo sé que nuestro hermano Roberto traerá y que eso será algo más para colocarlo en tu libreta de apuntes de esta noche. Y eso se encuentra en el capítulo 3 de Conflicto de los Siglos, una era en tinieblas espirituales. Dice, esta aveniencia entre el paganismo y el cristianismo. Y yo decía, aveniencia, ¿qué podemos entender por esa palabra? Dice, acuerdo, entendimiento, conformidad entre dos o más personas o cosas. Eso es interesante porque entonces este entendimiento entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado. Y eso es muy importante porque en esa era, en ese momento de la historia, cuando estaba el surgimiento de una iglesia que pretendía ser pura, primero fue perseguida, fue aniquilada, tratada de la peor manera, pero después de a poco se fue infiltrando o se fue gestando las bases para corromperla. Y este es un modus operandi de lo que hace Satanás. Hoy por hoy puede ser que las formas por las cuales estemos siendo influenciados sea la misma manera. Hacer sincretismos del paganismo con nuestra vida espiritual y permitiéndonos o dándonos estas licencias a cosas que bien sabes de que no son correctas. Bueno, esto mismo pasó en ese tiempo. Hay unos textos más que pueden aportar a todo eso de lo que se dice en segunda de Tesalonicenses 2:3 y son complementos. Yo sé que ahorita lo vamos a hablar con nuestro hermano Leandro acerca de Daniel 7:25, pero me llama la atención lo que dice Juan 17:12, que dice, cuando estaba con ellos, los guardé en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que las escrituras se cumplieran. Nuevamente encontramos este título, el hijo de perdición, y se está refiriendo a Judas. En ese caso, Judas, lo hemos leído en otras ocasiones, Judas era un apóstol del Señor Jesús. Él también hizo milagros, él también predicó, él también se desarrolló en ese ambiente religioso, vio directamente a Cristo, pero tenía puestos sus ojos en un provecho hacia él. No sé cómo expresarlo. Él creía o no entendió perfectamente la forma en cómo Cristo vendría a transformar el mundo. Y es por eso que quiso sacar provecho de esto y se sorprendió al darse cuenta que su plan no resultó, al tratar de entregarlo, recuperar el dinero y a la vez detonar que Cristo se salvase de la gente que viniera a aprenderlo y de esta manera iniciar este ascenso al gobierno de Israel y a la liberación de los romanos. Si nos damos cuenta, esa forma en cómo Judas trabajó es una forma en donde la humanidad tenía que involucrarse en hacer algo para la salvación. Pero se había olvidado completamente que la salvación no era así. Cristo venía a imponer su reino. Él dijo, mi reino no es de aquí. Si fuera de aquí, mis súbditos pelearían por mí. Pero mi reino no tiene nada que ver con lo que ustedes planean hacer. Y es así como Cristo enseñó que la justicia, la forma de salvación, no tenía nada que ver con lo que tú y yo podamos hacer. Y es interesante ese comentario en particular, porque cuando nos referimos a segunda de Tesalonicenses 2:3, este hijo de pecado, lo vemos muy conectado a lo que le pasa a Judas, alguien que proviene del seno religioso de esta ciudad de refugio que tenía que ser el movimiento cristiano y que ahora de a poco se va convirtiendo en algo muy distinto, en sincretismo, en aveniencias, en estas formas de unir las cosas. Hay otro texto, en 2 Tesalonicenses 4:3 y 4, que dice, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. ¿Y qué está pasando aquí? Bueno, es que, leo otro más, 1 Corintios 6:9, que dice,
¿O no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejes engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, y se describen más perversiones. Entonces, cuando estás tan acostumbrado a que hoy puedas estar haciendo un pecado deliberadamente y mañana tengas la capacidad de pagar ese error, pues bueno, te esfuerzas a que tu multitud de pecados tú lo puedas resolver. Y es así como nace la idea central de este hijo de perdición, este hijo de pecado, en donde vinculó todas las ideas paganas, en donde uno, bueno, puede ser lo suficientemente malo que mañana vamos a llevar el sacrificio correspondiente para que Dios no tenga en cuenta todo esto que hemos hecho. Yo sé que eso es algo tal vez para nuestros oídos, algo un poco raro, un poco espantoso, que la gente pudiera creer de esa manera. Pero cuando lo vamos aterrizando en la actualidad, muchas veces nos damos libertades de las cuales no debiéramos tener. Y algo que hemos estado aprendiendo y de lo que aprendimos unos días atrás con la serie de Inmenso Amor, es de que tenemos que tener temor de Dios. Eso es algo que yo creo que todo mundo, por lo menos la palabra, lo tiene en mente, pero no tiene el concepto. Y el concepto es entender de que el Padre está en una completa soledad. El Hijo le duele haber muerto por alguien que no está considerando la salvación como Él lo plantea. Que cada vez que nosotros cometemos el error, nuevamente le crucificamos e ignoramos completamente lo que Él ha hecho por nosotros. Y de esa manera, al decirle, mira, tu justicia, muchas gracias, pero permíteme llevar algo para que tú lo consideres mejor, para que te contentes, para que te tranquilices. Esa es la idea principal de lo que se desprende dentro de este hijo de pecado. Y si te das cuenta, todo eso se traslada a todas las ramificaciones de esa iglesia, que también desafortunadamente son las iglesias protestantes. Iglesias que día tras día te invitan a dar algo para poder tener un lugar cercano a Dios. No me voy a adelantar porque de eso va a hablar nuestro hermano Leandro. Sé que en la siguiente parte de la escuela sabática hay muchas anotaciones o referencias, pero me gustó mucho tu aporte, Leandro, y yo sé que nos va a servir a todo esta forma de ver estas preguntas de las 7 a la 14. Así que, ¿qué les parece si yo dejo de hablar y escuchamos a nuestro hermano Leandro? Hola, hola, ¿cómo están queridos hermanos? Feliz sábado para todos y bienvenidos a esta segunda parte de la lección. Mi nombre es Leandro Pena y en esta oportunidad vamos a estar estudiando las preguntas 7 a la 14 de la lección número 9 de este folleto titulado Grandes Movimientos de Reforma. En este caso nos vamos a meter de lleno en el movimiento de la Reforma Protestante. Sí, como escuchaste bien. Y la idea que nos trae esta lección es que podamos analizar cómo el cristianismo apostató, ¿sí? Cómo aparece mencionado este tipo de cristianismo en la Biblia y cuál es la doctrina en la que apostató y cómo fue que la reforma del cristianismo parte justamente de ese punto, ¿sí? De la doctrina donde apostató. Entonces comencemos con la lección. Pero antes, yo sé que lo hicimos al principio, pero me gustaría invitarte a tener una breve oración, porque nos vamos a meter en un tema delicado. Oremos. Querido Padre, te damos las gracias por este momento que nos regalás para estudiar tu palabra, por este momento que nos das para compartirla. Y te rogamos que nos des tu espíritu y tus palabras, para que seas tú quien hables en esta hora. Saca de nuestros labios cualquier razonamiento humano, sácalo de nuestra mente, y ayúdanos a ver las cosas tal cual las ves tú por medio de tu palabra. Te ruego también por quienes van a ver este video, para que toques sus corazones, para que saques todo prejuicio y tengan el deseo de conocer la verdad, de conocer a tu Hijo, de escucharlo. En el nombre de Jesús. Amén.
Bien, ahora sí, vamos adelante con las primeras preguntas. Y en las primeras preguntas de la lección, no las que me tocaban a mí, hablamos sobre un hombre de pecado. Hablamos sobre el hijo de la perdición. Se habla y se dice mucho al respecto, pero pocas veces nos metemos y nos detenemos a buscar respuestas bíblicas. De ahí es que surgen todo tipo de respuestas. ¿Y qué nos debiera interesar a nosotros? Una respuesta bíblica. ¿Quién es este hombre de pecado que se manifestaría antes de que Cristo venga? Así como dice en 2 Tesalonicenses 2:3, la Biblia describe el pecado como ¿qué? Como una infracción a la ley. Si tomamos este principio, un hombre de pecado, ¿qué sería? Un infractor de la ley. Es alguien que va contra ella. La Biblia no describe una persona que va a hacer tal cosa, ¿sí? Alguien en singular, pero sí habla de un poder que pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Y mira, esto lo puedes leer acá, en Daniel 7:25. La misma profecía define este poder como un cuerno pequeño que surge de la cuarta bestia, de la cuarta y de la última que existiría sobre la tierra. Si tomamos en cuenta que Babilonia era el imperio que existía en los tiempos de Daniel, entonces podemos decir que el primero de los reinos que aparece en la profecía era Babilonia. Le seguirían entonces el imperio persa, el griego y el cuarto el romano. El cuerno pequeño sale de este poder romano, pero hace cosas muy distintas a un poder secular. Mirá lo que dice acá. Hablará palabras contra el Altísimo. Es decir, va a hablar en contra de Dios, tal como hacía y leímos del hombre de pecado. A los santos del Altísimo quebrantará, también dice, es decir, va a perseguir al pueblo de Dios. Y también dice que pensará en cambiar los tiempos y la ley, es decir, no solo transgrede la ley, es un hombre de pecado, sino que también le interesaría cambiarla, hacer otra ley, colocarse como autoridad por encima de Dios. Y la profecía nos indica los tiempos que dominaría el mundo cuando dice tiempos y el medio de un tiempo. Lo mismo podemos ver en Apocalipsis 13, los versos 5 al 6, que dice, leamos, y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de obrar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. ¿Esto no les parece llamativo? Estamos hablando 3 veces de lo mismo. Hombre de pecado, cuerno pequeño, bestia del Apocalipsis 13, todos son uno y el mismo poder. Pero esto solo es posible llegar a esta conclusión cuando estudiamos la Biblia así, comparando texto con texto, no cuando agarramos uno de forma aislada. Pero la pregunta es, ¿cómo es que el cristianismo del siglo I terminó convirtiéndose en un sistema apóstata que va a hacer todas esas cosas? Y lo más llamativo de todo esto, que la misma pregunta es la que Dios le hizo en su tiempo al pueblo de Israel. En palabras de Isaías vamos a encontrar el siguiente pasaje. ¿Cómo te has tornado ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de juicio. En ella habitó equidad, mas ahora homicidas. Esto está en Isaías 1:21. ¿Cómo te convertiste? La pregunta. Si en tu tierra había juicio, había equidad, pero ahora fíjate lo que hay muerte, hay homicidas, gente que le gusta la muerte. Los pasajes previos al que leímos, podemos ver cuáles eran las carencias de este pueblo, para poder entender cómo son esas mismas carencias las que hay hoy en día. Veamos lo que dice Isaías 1, 4 al 6. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se tornaron atrás. ¿Para qué habéis de ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, no están vendadas ni suavizadas con aceite. Eran pecadores estos del pueblo de Israel, eran malignos, eran depravados. No había nada bueno de los pies a la cabeza. Faltaba el remedio, el aceite curativo. ¿Y cómo se llamaba este remedio? Leamos Isaías 1:10, que dice:
Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. El pacto de Dios, la alianza que Dios quería concertar con su pueblo, es así de sencilla. Escuchad la ley. Era para aquellos que la escucharan, para aquellos que la oyeran. Esto no es sino, ¿qué cosa? Un mensaje para un transgresor de la ley. Escuchala porque no la estás escuchando. Para un hombre de pecado, ¿verdad? Y nos preguntamos, ¿cuán difícil puede ser escuchar? ¿Qué clase de pacto es este que solo nos pide que oigamos? Incluso los versos 16 y 17 son aún más claros en este aspecto. Fijémonos, lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad juicio, restituid al agraviado, oíd en derecho al huérfano, amparad a la viuda. Dejen de hacer lo malo, les dice, dejen de hacer. Si lo hacías, ya no lo hagas, dejad de hacerlo. Y lo bueno, aprendé a hacer el bien, busca el juicio, devolvé, escuchá, ampará. ¿Cuán difícil puede ser esto? Es un ataque contra el yo, contra el orgullo. Yo quiero hacer algo. Y en este contexto, el Señor nos explica lo que va a hacer si lo oímos. Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Verso 18. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Este es el pacto que Dios quiere hacer con su pueblo. Quiere salvarlos de forma gratuita. Hacer por ellos lo que es imposible. Convertir algo rojo en blanco nieve. El rojo más intenso en el blanco más puro. Y yo sé que aún podés estar luchando con muchas cosas. Incluso hasta, mira lo que voy a decir, con una salsa de tomate que se te cayó en la camisa, en la remera, en tu vestido favorito. Y capaz por eso nos preocupamos, por la mugre que tenemos en la ropa, pero no vemos las manchas de nuestro corazón. Y si es difícil sacar las manchas de la ropa, ¿cuánto más las del corazón? Sin embargo, para Dios no hay nada imposible. A esto la Biblia lo llama justificación por la fe, que es una palabra larga, rimbombante, pero significa hacer justo a alguien, hacerlo limpio, hacerlo perfecto. Y no por obras que hayamos hecho, sino por lo que Dios quiere hacer por y en nosotros. Es un regalo de Dios. El Señor nos dice, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y depende de nosotros, de nuestra elección, aceptar este regalo. Pero también nos dice, si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Depende todo de nosotros, de nuestra decisión. Si queremos y escuchamos, vamos a comer el bien, vamos a recibir el bien. Si rechazamos oír, ¿qué vamos a recibir? El mal. Por este motivo Dios se pregunta, ¿cómo te has tornado ramera, oh ciudad fiel? ¿Cómo es que llegaste a esa condición? Llena estuvo de juicio, en ella habitó equidad, mas ahora homicidas. Quienes en algún tiempo pasado tuvieron la oportunidad de recibir el mensaje de la justificación que viene por la fe en Cristo, rechazaron escuchar a Dios, rechazaron su regalo. A lo largo de la historia, este ha sido el problema, el gran problema. El pueblo de Israel, el cristianismo primitivo, el papado, los protestantes y también adventistas en el Congreso de Minneapolis en 1888. El mismo problema. Y al mismo problema, la misma solución. Escuchar o no escuchar a Dios. Aceptar su pacto o rechazarlo. Todos los movimientos de reforma aceptaron escuchar a Dios. Aceptaron a Cristo como el regalo de Dios. Aceptaron que solo Dios puede salvarnos. Aceptaron la Biblia como la palabra de Dios, como la única fuente de autoridad. Si cada época de la historia tuvo el mismo problema, ¿será que hoy estamos pasando por lo mismo? ¿En qué medida estamos entendiendo y aceptando el nuevo pacto, el pacto de Dios? ¿En qué movimiento nos sentimos identificados? ¿Oiremos o no iremos? ¿Oiremos o no vamos a oír? Que en este día puedas tomar la mejor decisión. Dios te bendiga siempre y gracias Arturo nuevamente por darme este espacio para compartir. Adelante mi hermano y gracias por tu trabajo. Que Dios te bendiga muchísimo. Saludos para todos, pasen un feliz sábado.
Gracias, Leandro. Gracias. Siempre tienes un lugar aquí. Yo sé que ahora tendrás una forma de manejar tus tiempos muy diferente a lo que nos tenías acostumbrados. Así que siempre va a ser un privilegio tenerte en estos espacios porque siempre tienes un comentario muy oportuno. Y hacías una pregunta con lo que mencionabas en el texto bíblico de cómo llegaste a ser lo que eres, cómo llegaste a ser alguien especial, la niña de mis ojos, a convertirte en una ramera. ¿Qué te orilló a tomar esas decisiones? Suena, suena realmente muy complicado considerar que una joven de casa, de la cual lo tenía todo, pura, limpia, sencilla, haya tomado decisiones para convertirse en ramera. El simple hecho de que estemos postulando esta idea ya resulta grotesco, pero es algo que se fue gestando de a poco. Y yo hice un poco de lista cuando tú hablabas, Leandro, acerca de frutos de la carne. Todos estos frutos que provienen de la ira, de los enojos, de los arrebatos, de las mentiras, de los chismes, de falsos que se levantan a los hermanos. Todas estas pequeñas raíces, pequeñas semillas que se fueron dejando y se fueron considerando como buenas, como ok, después las vamos trabajando. Y posterior a esto se nos, bueno, por lo menos en la iglesia primitiva, se fue inculcando una cultura en donde puedes recuperarte de ese error si tú haces esto o si permites y haces esto otro. Es por eso que cuando nosotros llegamos a esta parte de los sincretismos, en donde, pues bueno, se une, y a mí me sorprende esa parte, y no recuerdo muy bien de dónde lo leí, pero era la idea que tenía Constantino acerca de que la gran mayoría de la población no tenía la capacidad de lectura. No era alguien versado, alguien que pudiera leer. Y era así que se ideó hacer el sincretismo y unir lo que ya se tenía por templos, por imágenes, por ilustraciones de los dioses y combinarlos con el cristianismo. De esa manera, cualquier nuevo creyente que entrara a esos templos hermosos podía ver que Dios estaba ahí porque era un lugar que no podía ser construido y dedicado a nadie más que al Dios Altísimo. Y esta idea, aun cuando quería ser ilustrativa del poder de Dios y tal vez acercar a las personas que no podían leer de algo que les asemejara a María, a José y a todos los santos, fue algo que fue permeando y desviando lo que era la conexión directa con Dios, con cosas que en ningún momento tenían capacidad de conectarles. Y es así como vemos que el cristianismo empeoró, buscando obras para poder hacer algo en favor de Dios. Suena a que las religiones del mundo se unieron con el cristianismo. Sí, esa fue la idea. Vamos a leer un poco lo que dice Hechos 20:29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Segunda de Pedro 2:1 y 3:3 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introduciendo encubiertamente herejías destructoras, aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Interesante. ¿Quién se atrae a sí mismo la destrucción? Ellos lo traen. Y en el 3:3 dice, sabiendo primero eso, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Es más fácil yo hacer algo que escuchar a alguien y seguir su consejo.
Yo no sé si les ha pasado eso. Leandro me entenderá que en muchas ocasiones tenemos la necesidad de desarrollar una actividad, pero por tiempo, porque tal vez consideramos que no es tan fácil o porque no tenemos la oportunidad de coordinar un equipo de trabajo y trabajar en equipo, no delegamos, sino que lo hacemos nosotros. Yo lo hago, yo avanzo. Y en esta desesperación ni siquiera me tomo la molestia de tal vez leer el manual o algo. Eso es lo más fácil. Y cuando estamos metidos en un problemón por no saber cómo solucionarlo, entonces ahora sí pedimos consejos, vamos al manual o X o Y. Pues bueno, un poco es esto lo que pasa o lo que pasó en esos movimientos cristianos primigenios, en donde preferían hacer cosas en lugar de escuchar. Cuando nosotros entendemos la justificación por la fe, ¿qué es escuchar? Es exactamente cuando tú estás por cometer ese pecado y te viene a la mente ese texto, esa historia, ese relato bíblico en donde alguien ya pasó exactamente por lo que tú estás pasando, justo antes de decir esa mentira, provocar tal vez algún coqueteo con alguien, no lo sé, simplemente doy ideas. ¿Se te salta a ti algún relato histórico de la Biblia, alguna narración, algún ejemplo que fue dejado para que no cayéramos? Justo en ese momento lo que tú tienes que hacer es escuchar esa voz. Dios te está recordando a ti lo que debes de hacer. Y simple y sencillamente decir, Señor, si tú has dicho que esto no lo debo de hacer, no lo voy a hacer. Saber encontrar ese filtro correcto que es la voz de Dios. Ahora vamos a pasar con las perlas, porque nuestro hermano Roberto nos va a hablar de algo muy interesante, de este desarrollo de esta iglesia que es universal ahora, pero que me sorprende cómo ha hecho que nos quite o que haya quitado del mundo al detector de errores, como lo comenta Roberto. Ese detector de errores que hasta el día de hoy seguimos teniendo conceptos muy equivocados y ahorita voy contigo, Roberto. Tenemos conceptos muy equivocados de cómo adorar a Dios, de cómo es Él, de cuál es su carácter, de qué es capaz Dios, de qué no es capaz Dios, de esa idea falsa de que Él está hastiado de nosotros y de que es contentado con cualquier cosa, con un regalito, con un presente, con un favor. Todo eso se desprende de los sincretismos que han pasado y que todavía hoy tenemos. Por eso es muy importante lo que dice Apocalipsis 18. Salid de ella, pueblo mío. Es posible que tú no estés físicamente ya en una iglesia de esas, pero los conceptos equivocados sí los tengamos. Así que vamos a ver entonces lo que trae nuestro hermano Roberto para nosotros con la lectura de los textos de la hermana Elena G. White. Estas son las perlas escogidas, los comentarios de Elena White con respecto a la lección número 9, titulada La Reforma del Papado. Las citas que a continuación voy a compartir están extraídas del libro Historia de la Redención, capítulo 45, titulado El misterio de la iniquidad. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, predijo la gran apostasía que daría como resultado el establecimiento del poder papal. Declaró que el día de Cristo no vendría sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Y más adelante advirtió a sus hermanos acerca de que ya está en acción el misterio de la iniquidad.
Ya en aquella época vio cómo se introducían subrepticiamente en la iglesia los errores que habrían de preparar el camino para el desarrollo del papado. Es interesante notar cómo desde el principio de su rebelión lo que Satanás quería era estar sentado al lado de Dios como un igual, incluso por sobre Cristo. Y como esto en el cielo no lo pudo lograr, lo vino a hacer acá a la tierra, intentando de diferentes formas, de diferentes maneras. Primero quizá con el paganismo de una forma bien directa, todas las religiones paganas de la antigüedad, tratando de seducir y de corromper al pueblo de Israel. Y más adelante, cuando ya hablar del paganismo es algo obvio, inventa entonces una religión cristiana entera y hace que esa religión sea la más seguida de todo el mundo, y entonces se sienta en ese lugar donde la gente lo adora como si fuese Dios mismo. Poco a poco, al principio con cautela y en silencio, y más tarde en forma más abierta, el misterio de la iniquidad llevó a cabo su obra engañosa y blasfema. Aumentó su fortaleza para lograr el dominio de las mentes de los hombres. Casi imperceptiblemente las costumbres paganas se introdujeron en la iglesia cristiana. Esta mezcla de paganismo y cristianismo dio como resultado el desarrollo del hombre de pecado predicho en la profecía, que había de oponerse a Dios y exaltarse sobre él. Ese gigantesco sistema de religión falsa es la obra maestra del poder de Satanás, un monumento a sus esfuerzos por ocupar el trono y gobernar la tierra de acuerdo a su voluntad. Un comentario: cuando la Iglesia Apostólica, ni bien Cristo asciende al cielo y queda, a cargo de los 12 apóstoles y después de todas las personas que fueron fundando y continuando con esta iglesia, se la describe en la Biblia de una forma tan pura que Satanás la persiguió, primero con la fuerza del gobierno, especialmente con Nerón. Los cristianos literalmente eran echados a ser comidos por las bestias o a morir en la cárcel. Pero también se nos cuenta que cuanto más cristianos morían demostrando su fe, tanto más este cristianismo puro se reproducía en todo el mundo. Entonces allí es cuando Satanás cambia de estrategia y ahora intenta desde adentro mismo del cristianismo ir minando la fe, ir introduciendo doctrinas erróneas e ir mezclando el paganismo con el cristianismo para unir a todos. Y vamos por un ejemplo claro. Si yo tengo a los apóstoles o a María la Madre de Jesús, ¿y quién se va a oponer a honrarlos? Y por otro lado tengo los dioses paganos. Parecería que no se puede mezclar, pero si yo traigo las estatuas paganas y los nombres de los personajes cristianos y los junto, entonces puedo tener al paganismo y al cristianismo en una sola religión, adorando lo que ellos mismos quieren, ¿no es cierto? Esta es una de las técnicas utilizadas durante este tiempo donde reinó el hombre de pecado. Una de las doctrinas cardinales del catolicismo es que el Papa es la cabeza visible de la Iglesia Universal de Cristo, investido con la autoridad suprema sobre los obispos y los pastores en todo el mundo. Más aún, el Papa se ha arrogado los mismos títulos de la divinidad. Satanás sabía muy bien que las Sagradas Escrituras capacitarían a los hombres para descubrir sus engaños y resistir su poder. Incluso el Salvador del mundo resistió sus ataques por medio de la palabra. Al eliminar el detector de errores, o sea, las Sagradas Escrituras, Satanás obró de acuerdo con su voluntad. La profecía declaraba que el papado pensaría cambiar los tiempos y la ley. Entonces vemos cómo con el tema del idioma solamente la Biblia estaba en latín, la sacó del alcance de la mayoría de las personas, las sumergió en absoluta oscuridad y eso le dio la oportunidad de enseñar lo que quisiera con tal de manipular la vida y especialmente la mente de las personas, de
poner a un hombre al cual él manejaba en el mismo lugar que le pertenece a Dios. La ascensión de la Iglesia Católica al poder señaló el principio de la Edad Media. A medida que su poder aumentaba, las tinieblas se hacían más intensas. La fe se trasladó de Cristo, su verdadero fundamento, al Papa de Roma. En lugar de confiar en el Hijo de Dios para obtener el perdón de los pecados y la salvación eterna, la gente recurría al Papa y los sacerdotes y los prelados en quienes éste delegaba su autoridad. Se les enseñó que el Papa era su mediador y que sólo podrían acercarse a Dios a través de él, y más aún que estaba en lugar de Dios para ellos, y por lo tanto debía ser obedecido sin vacilar. Tenemos este texto bíblico muy conocido, ¿no? Donde Cristo le habla a Pedro y le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y la Iglesia Católica, ni siquiera haciendo uso simple de lo que es la traducción del idioma griego, dicen que esa palabra piedra hace referencia a Pedro, cuando la palabra traducida como piedra hace referencia a una roca fundamental, una piedra fundamental, y todos sabemos que es un símbolo de Cristo, porque el nombre de Pedro significa piedrita, canto rodado. Ni siquiera con un argumento tan básico y tan simple se abstuvieron de introducir este engaño, ¿no es cierto?, en todo el cristianismo. Y la gente, por no leer la Biblia y justamente ahora mirar a los hombres, cree en este engaño. Cualquier desviación de sus requerimientos era causa suficiente para que se lanzaran los más severos castigos sobre los cuerpos y las almas de los ofensores. De ese modo, la atención de la gente se desvió de Dios para dirigirse a los hombres falibles y sujetos a error. Todavía más, al mismo príncipe de las tinieblas que ejercía su poder por medio de ellos. El pecado se cubrió con un manto de santidad. Cuando se suprimen las escrituras y el hombre se considera supremo, todo lo que podemos esperar es fraude, engaño y degradante iniquidad. Con la elevación de las leyes y tradiciones humanas, se manifestó la corrupción que siempre resulta cuando se pone a un lado la ley de Dios. Es interesante notar, ¿no es cierto?, cómo Satanás quitó los ojos de la gente de Dios y los puso sobre él mismo, ¿no es cierto? Eso es lo que él quiere. Cuando no tenemos la palabra de Dios, estamos en completas tinieblas. Y aun cuando la tenemos de forma libre como hoy, pero no sabemos estudiarla o la estudiamos de una forma irresponsable, Satanás se aprovecha de eso para hacernos creer de que ciertas cosas que son pecado a nosotros ya no nos parecen tan malas, y ahí es donde empezamos con esta mezcla, ¿no es cierto? Y empezamos a ese límite entre lo bueno y lo malo, lo vamos corriendo según nuestro criterio y nuestros gustos personales. Y bueno, también obviamente utilizaban la amenaza y la coerción hacia las personas, ¿no es cierto? Incluso con los seres queridos muertos. Si yo tengo a mis hijos o a mis padres que murieron, la Iglesia Católica me decía que yo tenía que pagar o que tenía que hacer para que mi familia no sufriera en el purgatorio o en el infierno. Entonces, mediante el miedo se dominó a las personas. No solo se les enseñó que recurrieran al Papa como mediador, sino también a confiar en sus propias obras para expiar sus pecados. Largos peregrinajes, actos de penitencia, el culto a las reliquias, la construcción de iglesias, capillas y altares, el pago de grandes sumas a la iglesia, estos y muchos actos similares se fomentaban para apaciguar la ira de Dios u obtener su favor. Como si Dios fuera hombre que se enojara por nimiedades o a quien se puede pacificar con ofrendas y penitencias. Esto es una de las cosas más graves que ha logrado Satanás: hacer creer a las personas que la justicia o que la justificación personal viene a través de las obras.
Sin embargo, como a Lutero le sucedió, subiendo aquella vez esas escaleras, haciendo una penitencia, que se acordó del versículo bíblico que decía: el justo por la fe vivirá. La justificación por la fe en Cristo, en la vida divina de Cristo, en la vida sin pecado de Cristo, es el único camino para encontrar salvación, y por eso es que Satanás lo ha destruido a este tema, lo ha escondido de la vista y de la mente de todas las personas, incluso hasta hoy, porque todos aquellos que dicen creer en el verdadero mensaje de la justificación por la fe, en su mayoría no tienen en claro de qué se trata. Y nosotros tenemos la bendición de que en el adventismo, allá por el año 1888, Dios revelara esta verdad fundamental en su comprensión perfecta a Wagoners y a Jones. Lo aceptó también la sierva de Dios Elena de White, y han dejado escritos para que hoy nosotros podamos entender tal y cual se lo predicaba en ese momento, más allá de que aún hoy la denominación adventista oficial rechace de plano, ¿no es cierto?, esta creencia. La reforma no terminó con Lutero como algunos suponen. Debe continuar hasta el fin de la historia del mundo. El reformador tenía una gran obra que hacer al reflejar sobre los demás la luz que Dios había permitido que resplandeciera sobre él. Pero no recibió toda la luz que se debía dar al mundo. Desde esa época hasta ahora, continuamente ha estado brillando nueva luz sobre las Escrituras y se han ido desarrollando constantemente nuevas verdades. Los que recibieron las grandes bendiciones de la Reforma no avanzan por la senda tan noblemente trazada por Lutero. De cuando en cuando surgieron unos pocos fieles para proclamar nuevas verdades y poner en evidencia errores acariciados por largo tiempo. Pero la mayoría, como los judíos de los días de Cristo o los católicos de los tiempos de Lutero, se contentaron con creer como sus padres y vivir como ellos vivieron. Por eso mismo la religión, de nuevo, degeneró en formalismo, y se retuvieron y albergaron algunos errores y supersticiones que deberían haber sido eliminados si la Iglesia hubiera continuado avanzando a la luz de la palabra de Dios. De ese modo, el espíritu suscitado por la Reforma gradualmente murió, hasta que llegó a haber tanta necesidad de reforma en las iglesias protestantes como la había habido en la Iglesia Católica en tiempos de Lutero. Es muy importante entender esto. Hoy en día, todas las iglesias cristianas están tan corrompidas como lo estuvo y como lo está la Iglesia Católica, y se necesita una reforma. Y así como Lutero, que recibió luz del cielo, si el Señor le place su voluntad presentarnos luz a nosotros, tenemos que avanzar por ese camino de alumbrar el mundo, mostrando el verdadero carácter de Dios, el mensaje de la justificación por la fe en la vida de Cristo, para que muchas personas puedan salir del engaño y venir a los brazos del verdadero Dios y de su Hijo amado. Bendiciones. Gracias, Roberto, por tu participación. Sí, yo me adelanté, dije un pequeño spoiler de lo que tú dirías, que era el detector de errores. El detector de errores, hermanos, tenemos que tener la capacidad no solamente de ver videos como estos que estamos viendo, hacer ese tipo de conexiones virtuales, sino que el desarrollo personal del entendimiento bíblico, ejercer este músculo, poder tener, poner en práctica el conocimiento de textos, de poder discernirlo, poder consultar, poner a prueba lo que hemos creído hasta ahora. Porque el enemigo de Dios, por lo que he estado escuchando de ti, Roberto, se esforzó que la iglesia cristiana asimilara, eso lo hemos dicho desde un inicio, asimilara los errores del paganismo. También se esforzó a que se le colocara ese carácter belicoso, ese carácter reactivo, ese carácter en donde los dioses se contentaban con favores, con construcción de capillas, con construcción de altares,
ese mismo carácter se le colocó a nuestro Dios. Entonces se creó soluciones al pecado que no eran. Podemos describir un montón de formas para poder solventar los pecados, así como también se creó muchas opciones para que la gente tuviera temor, temor a ir al infierno, a un limbo sin fin, a pagar muchas indulgencias para no acabar en esos lugares. Y todo esto fue por la falta de lectura en la Biblia. Hay un dato que comentabas, que es que cómo llegó a ser el Papa ese mediador. Todos esos errores yo sé que muchos de nosotros tenemos, yo lo tenemos ya entendido. Algunos tal vez son nuevos y están diciendo, pues, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás hablando de esa manera? Yo te invito a que puedas hacer un recorrido por el contenido de este canal. Y una de las cosas que hemos tratado de dejar bien en claro bíblicamente es de que la única conexión fiable que tenemos nosotros es con nuestro Padre Celestial, que ha amado tanto al mundo que ha sido capaz de dar a su propio Hijo. Esta simple idea que tal vez lo podemos ilustrar con algo que yo he vivido andando por el carro, en la calle, en el carro, iba a buscar a mis padres y en un semáforo, en una parada, en el camellón, vi un niño, un pequeño niño, que estaba pidiendo dinero en la calle y su hermanita estaba en el camellón acostada, una niña de unos 3 años, en el sol, tratando de taparse el sol de una pequeña sombra. Y yo pensé, ¿sería capaz de bajar a mi hijo, a Aarón, colocarlo ahí para atraer a los niños y tenerlos bajo la sombra del carro y en el clima del carro, en el aire acondicionado del carro? ¿Sería yo capaz de eso? Bueno, la historia bíblica demuestra que Dios amó tanto al mundo que ha colocado a su Hijo a llevar el peso del sol de mediodía de México, de Costa Rica, de Colombia, un calor con humedad de 40 grados. Él prefirió entregar a su Hijo que nosotros, y sobre su sombra, bajo su sombra, Él nos cubre. Esta idea simple y sencilla de un amor tan puro y tan poderoso ha sido quitada a través de los tiempos por conceptos y por baratijas que pretenden solucionar tu vida. Sé que esta lección se ha acabado, el tiempo se nos ha ido, pero simplemente deja la idea abierta para que mañana tú puedas comentar acerca de eso. ¿Todavía tenemos ideas de Roma? ¿Tenemos tal vez entre nosotros conceptos equivocados o tenemos estas similitudes tal vez con ella en la forma en cómo es nuestro Dios? Tal vez el carácter, tal vez su forma de salvación, en los méritos que hay que hacer. Yo te invito a que hagas una reflexión sincera, pero ahora aquí vamos a terminar la escuela sabática por tiempo, pero nos permite para que te vayas a la cama, con la almohada, pienses y medites y con tu familia te puedan responder esas preguntas. Así que yo te invito a que me acompañes a hacer una oración. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Padre por la oportunidad que nos dices ahora de estudiar tu palabra. Hay mucho que hablar de ese tema y yo lo sé, Padre, sé que hemos dejado algunas cosas abiertas para poderlas analizar y yo te pido, Padre, de que tú mañana nos dejes el entendimiento para poderlas aterrizar con mayor tranquilidad con cada una de las personas que nos reuniremos en torno de una mesa, en un círculo de sillas, tal vez en algún local para poder abrir tu palabra y entender ese punto. Nos sorprende que a través de los siglos se hayan mantenido ideas equivocadas de quién eres, de que todavía el hombre de pecado tenga potestad sobre miles de seres humanos, desfigurando tu personalidad, desfigurando tu salvación, colocándonos en el camino tropiezos, baratijas, cosas que no sirven, pero que satisfacen momentáneamente no solo nuestra curiosidad, sino nuestra necesidad de salvación. Nos ha hecho creer de que tu forma de salvar es la forma de salvar como los otros dioses de la antigüedad. Padre, te pedimos perdón por eso y te pedimos, por favor, que puedas entrar y arrancar esas ideas falsas que tenemos en nuestra mente, permitirnos, Padre,
que podamos ayudarnos a que podamos ver tu obra salvadora, esa obra que está ahí desde siempre, con ese pacto de amor en donde nos prometes que si escuchamos tu palabra, tú serás fiel para que ella obre en nosotros. Gracias, Dios, por traernos con bien, de reunirnos con bien y de darnos la oportunidad de tener un hogar para poder descansar. Gracias, Dios, por todo lo que nos regalas. Te lo pido todo en nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, Dios los bendiga, hermanos. Nos estamos viendo próximamente. Todas las formas para poder estudiar lo conocen. Todos los ministerios que están representados aquí en Tiempo de Reunión tienen formas de poder estudiar, que si nos buscas en nuestras redes sociales, seguro que vamos a publicar algo para que tú te puedas unir si es que estás solo, pero como siempre lo digo, preferentemente si tienes a alguien con quien reunirte y abrir la palabra, hazlo, siempre va a ser lo mejor. Así que Dios te bendiga y feliz sábado.